Bueno, recordar que Nadia Hadad viene de Bruselas en representación de la ENIL, que es activista durante muchos años en pro de los derechos de las personas con diversidad funcional y por la vida independiente. Así que en unos instantes damos paso a su intervención. Yeah, good morning all of you. I'm sorry for all this inconvenience. Como digo, muchísimas gracias. Bueno, a ver si conectan el PowerPoint. ¿Se me oye claramente? Bien, bueno, muchas gracias por haber invitado a Neil a participar en este congreso. Es un placer para nosotros estar aquí. No estamos aquí para hacer grandes cambios. Estamos aquí para recordarnos a nosotros qué podemos hacer y cómo podemos aprender entre nosotros y cómo podemos apoyarnos para poder hacer que se convierta en una realidad a la vida independiente. Kafka representó a Neil y habló de qué es lo que nosotros hacemos, de manera que muy bien, pues voy a hablar de los principios de la vida independiente. Hemos hablado de la autodeterminación, hemos hablado también de la autorrepresentación, hemos hablado de elección, control y la desinstitucionalización. Pero para poder estar fuera de las instituciones hemos de disponer de oportunidades y de capacidades reales para estar bien informados sobre nuestros derechos, informados sobre qué servicios existen, qué tipo de elección podemos hacer para poder participar como iguales con todos los otros ciudadanos en la sociedad, ser parte de la sociedad y vivir de manera independiente. Bueno, Kafka ya habló del Freedom Drive. Es muy importante mostrar que estamos aquí y también he sido inspirado, digamos, por un colega de Noruega, porque tienen un desfile todos los años, no en junio, no en mayo, en junio, siempre lo celebran. En junio es un desfile y es algo muy interesante. No se trata solamente de personas de diversidad funcional, es que es todo el mundo. Hay familias, amigos y personas y la sociedad están ahí, participan, porque hemos de buscar un cambio de paradigma. No nos han de considerar como, digamos, personas que siempre buscamos apoyo y necesitamos ayudas y tal, pero simplemente somos ciudadanos, igual que cualquier otra persona. Bueno, ya también tenemos muchas personas que no utilizan correctamente la terminología de la vida independiente, de la inclusión. Y yo creo que más adelante, pues Stig va a hablar del artículo 19 y que el comité del CRPD, donde estipula el uso de la terminología correcta, porque utilizan todo la misma terminología para una buena comprensión entre todos. Y ahora quisiera hablar de cuáles son las estrategias de ENIL. Hay mucho texto aquí, pero no obstante trabajamos y hablamos mucho de artículo 19 y más adelante lo veremos en mayor detalle, pero todos los miembros han de estar informados sobre los desarrollos que suceden a nivel europeo, porque algunas veces hay legislaciones. Tenemos CRPD, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la CRPD. Entonces hemos de estar, necesitamos una legislación para poder demandar nuestros derechos. Hay barreras y tenemos que tener algo que nos ayude, y esto queremos que haya cumplimiento. Queremos monitorizar el progreso de la vida independiente a nivel europeo, comparando distintos países para ver qué pasa y podemos ver dónde progresamos y de dónde no progresamos, dónde vamos hacia atrás. Vemos los recursos y cómo podemos implementar el artículo 19 y, como ha dicho Kafka, organizamos muchos seminarios y también queremos que los distintos interesados comprendan mejor de qué se trata el CRPD, esta convención.
la vida independiente y los derechos humanos y el modelo de la discapacidad. Queremos movilizar a los individuos, a las organizaciones, así como a las instituciones en todos los países europeos para que participen en la vida europea de la vida independiente día 5 de mayo. De manera que uno de los mejores objetivos más importantes es que hemos de influir en la toma de política a nivel europeo. ¿Cómo lo hacemos? Pues la verdad es que redactamos muchos informes de opinión y asistimos a muchas reuniones con las políticas de la Unión Europea y con los políticos, los que toman las opiniones, las que toman las decisiones. Entonces, trabajamos estrechamente con respecto del pilar europeo de derechos sociales. No han de hablar exclusivamente de datos y cuántas personas tienen por ejemplo, universidad funcional y tienen acceso a la enseñanza. Queremos saber por qué no está la gente. Estamos trabajando para ver por qué hay personas no representadas bien. Y hay muchas instituciones nacionales y tienen una cuota y tienen sus cuotas, pero no cumplen. ¿Y por qué es así? Porque este semestre europeo hay un informe, dice los países europeos han de ofrecer, de hecho, cada 6 meses un informe. Si nos ofrecen sus datos específicos, podemos ver si progresan o no progresan, y cada 6 meses, pero no está claro. Entonces, realmente aquí estamos trabajando, estamos ejerciendo presión ahí. Hay mucho dinero que se dedica y se manda a los Estados miembros, y son los Estados miembros lo mandan a instituciones, a servicios de apoyo anticuados. Queremos ejercer un impacto ahora. Están trabajando con otro marco y queremos estar bien seguros de que el dinero se dedica a donde hay que dedicarlo y que vaya en la dirección correcta. Y aquí hablamos de un plan que funciona. Fue preparado antes de que la Unión Europea había ratificado su Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Están trabajando mucho ahí y están preparando informes para ver qué es lo que han conseguido. Ahora bien, nosotros queremos que esté todo en línea con CRPD, esta convención, y cómo los países deberían de asumir su responsabilidad para influir, para que importe. Trabajamos con el Consejo de Europa y trabajamos también puedo decir que funciona a nivel nacional, y necesitamos algo más fuerte. Por ejemplo, vamos de un país a otro en Europa, pues todavía no nos reconocen como una persona con una diversidad funcional. Queremos que si nos reconocen como una persona con una diversidad funcional, si nos reconocen en un país, nos reconocen en otro país. Si nos reconocen como personas con diversidad funcional entre todos los países para beneficiarnos de los servicios sociales, las prestaciones sociales, al mismo nivel que todas las demás personas. Estamos preparando input sobre consultas respecto de la vida independiente. Publicamos un boletín y queremos informar a nuestros miembros al respecto. Organizamos trabajamos con transversalidad para ver que la perspectiva de diversidad funcional se tome en consideración. Otra cosa que hacemos y trabajamos estrechamente con este comité o CRPD, Convención sobre los Derechos de las Personas con Capacidad, han pedido ayuda de ENMIL y entonces para poder considerar otros aspectos, intentan promocionar la vida independiente entre países con la presidencia y, por ejemplo, de momento, la presidencia está ejercida por Austria y en noviembre iremos ahí
15 al 17 de noviembre estaremos en Austria y vamos a trabajar con nuestros socios locales para promocionar la vida independiente. Intentamos hacerlo también cuando fue la presidencia de Bulgaria, pero hubo, digamos, y también os podrá explicar un poquitito más, hubo un seminario respecto de la importancia de disponer de un centro de vida independiente y ha de ser tomado en consideración a nivel nacional. Y también somos parte de otros grupos de expertos relevantes, un grupo de alto nivel sobre la diversidad funcional. Se reúnen en Bruselas. Hay muchas personas de los Estados miembros. Hay representantes de España también. Todos los Estados miembros vienen y hablan de temas de personas con diversidad funcional. Lamentablemente, hablan de sus luchas con los gobiernos nacionales con respecto de cómo implementar CRPD en lugar de asumir su responsabilidad y de informar todo a la convención CRPD y están representando la sociedad civil para intentar poner en perspectiva a las personas con una diversidad funcional. También tenemos el Día Europeo de Personas con Diversidad Funcional. Se va a celebrar este año a principios de diciembre. Y espero que algunos de vosotros podréis venir. Pues también tenemos los MEP, tenemos los miembros del Parlamento Europeo y también puedo decir que también tenemos EDF, el Foro Europeo de la Discapacidad, vendrán a Bruselas los días 3 y 4 de diciembre. Creo que el tema este año será cómo financiar el movimiento de las personas con diversidad funcional. Bueno, tenemos una campaña con respecto de fondos europeos y esta campaña se trata de fondos estructurales de inversiones que los Estados miembros utilizan y normalmente ha de ser utilizado para realizar para promocionar la vida independiente, pero la realidad es muy distinta. De momento, Hungría está hablando con 2.500 personas, hablando y son instituciones con 50 personas. Se llaman viviendas pequeñas para grupos pequeños y están a 200 kilómetros de donde vivía la gente antes. Y el Consejo Nacional de Discapacidad en Hungría solo se preocupa por cómo la familia va a poder visitar a su pariente dentro de la institución, en lugar de reclamar el dinero y darse cuenta de que han de buscar ayuda para que la persona vive en su familia. Bien, la mentalidad sigue siendo muy anticuada y aún dentro del movimiento de este movimiento hay luchas porque el Consejo Nacional estaba muy bien, pero decía, bueno, hemos de mandar un transporte público o que en lugar de pensar, pues no ya hay input a nivel institucional, hemos de hacer una transición desde la atención institucional a servicios basados en la comunidad. Y otra cosa respecto de las nuevas condiciones, respecto de cómo asignar estos fondos estructurales de Europa. Y de momento creo que lo que queremos es que aquí la sociedad civil y las organizaciones de la diversidad funcional puede crear financiación para ser parte de esta transición de los servicios de una gran institución a la atención comunitaria y entonces pueden ser miembros activos para aprovechar estos fondos correctamente, establecer servicios como Noruega, por ejemplo, como hace ULOBA y otros países. Sí, pues ¿qué estamos haciendo en esta campaña? Apoyamos a nuestros miembros para una mejor monitorización de los fondos estructurales en Hungría. No se trata solo de Hungría, pues lo tenemos en Bulgaria,
y también en Croacia y en muchos países. De hecho, en España también, claro. Y también yo creo que, como sabéis, la mayoría de vosotros, pues uno habla con una gran institución y no promociona la vida independiente como debería de hacer. Entonces, nosotros enviamos cartas a las personas interesadas en el tema y también estamos desarrollando un mecanismo de quejas para poder denunciar estas situaciones. Es muy difícil llevar estas situaciones ante los tribunales, ya que cuesta mucho dinero, pero lo que podemos hacer es publicar vídeos cortos y, bueno, es difícil hacer llegar estas situaciones al público. Ya sé que es muy difícil, ya que estamos todos ocupados con nuestras vidas cotidianas, pero como se me está acabando el tiempo, no voy a hablar de todas las cosas en las diapositivas que ustedes ya tienen, por cierto. Entonces, al fin ya vemos que hay cada vez más fondos que se dedican a la diversidad funcional. Estamos hablando de derechos humanos. Esto es lo que decimos a nivel europeo. Entonces, no podemos ir marcha atrás. Nosotros tenemos nuestros derechos humanos que tenemos que reivindicar. No se trata de dinero, sino que simplemente estamos pidiendo vivir dentro de la sociedad. Estamos trabajando actualmente en la redacción de un memorando y estamos insistiendo que se utilice las leyes actuales como herramientas. Estamos actualizando los distintos partenariados. He hablado de este estudio. Allí tienen los detalles entre los documentos que se han distribuido. Voy a acabar diciendo que no podemos dejar de seguir presionando a los estamentos políticos. Insistamos que acceso a un asistente personal tiene que ser un derecho apoyado por la ley. Es necesario también promocionar el acceso a los servicios basados en la comunidad. Necesitamos tener servicios móviles, es decir, que no solo se reciban en el lugar donde vivimos, sino que podamos salir de casa con estos mismos servicios. Es importante participar en foros donde podemos intercambiar experiencias, como estamos haciendo hoy y mañana también. Reivindicamos asimismo la vivienda accesible. Y voy a terminar hablando de algo que es muy importante. Siempre decimos nada sobre nosotros sin nosotros, no podemos dejar a nadie atrás, pero para que esto sea realidad, nosotros tenemos que participar en temas jurídicos desde el primer momento. Cuando se están redactando leyes, nosotros tenemos que participar desde el momento de su concepción y tenemos que hacer el seguimiento en cada uno de los pasos de estas intervenciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que autoemanciparnos, tenemos que hablar con nuestra propia voz y tenemos que hablar de todas las discapacidades, no solo las físicas, sino todas. Estamos hablando de toda la diversidad funcional y todos tenemos que hablar con nuestra propia voz. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Nadia.